el docente Víctor Rodríguez Tejada y vamos a hacer el diario repaso panel de Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Veamos. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial le llamamos la Primera Guerra Tecnológica? Por las armas, armamentos. Por los nuevos inventos. Recuerda, las armas, sí, las armas fueron hechas por la... ¿Por qué Revolución Industrial? Segunda Revolución Industrial. ¿Correcto? ¿Qué países bien, se enfrentaron en esta guerra? ¿Qué países? Las potencias. Alemania, Inglaterra, Potencias Francia. centrales. Industrial e imperialista. Potencias industriales. Potencias industriales e imperialistas. Bien, recuerda que estas estaban agrupadas en dos alianzas. La triple alianza formada por Alemania, Austria y Italia. Alemania, Austria, Italia. Austria, Hungría todavía, recuerda, Austria, Hungría. Y la triple entente. Inglaterra, Francia y Rusia. Perfecto, ya está. Muy bien, ¿por qué se dio la quiebra del equilibrio internacional? Por las diferentes rivalidades que se estaban dando entre las potencias. Las diferentes rivalidades. Muy bien, ¿qué tipo de rivalidades? Económicas, políticas, industriales, territoriales. Pregunta, ¿qué motivó, a ver por favor, qué motivó esas rivalidades económicas y políticas? La búsqueda de colonias y mercados. Nacionalismo. Productos rivalidades económicas y políticas. Materias primas. La respuesta correcta, respuesta Bryce, los nacionalismos. Los nacionalismos provocaron esas rivalidades entre las diferentes potencias. ¿Listo? Ya está. Muy bien, el inicio de la guerra, o el pretexto de la guerra, ¿con qué acontecimiento y qué fecha? 28 de junio de el asesinato Sarajevo, Bosnia. Está bien, está bien. 28 de junio de 1914 con la muerte del archiduque. ¿En qué ciudad? Sarajevo, Bosnia. Sarajevo, Bosnia, Herzegovina. Bosnia, Herzegovina. En la península Balcánica. El inicio de la guerra. Fecha. 28 de julio de 28 de julio de 1914. Muy bien. 1914. ¿Qué ocurrió ese día? Austria le declaró la guerra a Serbia. Listo. Y el fin, ¿cómo se llama el armisticio que firmó Alemania con el cual da por concluida la Primera Guerra Mundial? Retondes. Armisticio de Compiègne en Retondes. Armisticio de Compiègne en Retondes. Ya está. Veamos. A ver, antecedentes. Es fácil, sencillísimo. Recuerda, ¿hubiese habido revolución industrial sin revolución demográfica? No. Van de la mano. Revolución industrial con revolución demográfica. Y por la revolución industrial, recuerda, necesitaba pues producir semejante cantidad de producción para satisfacer la demanda de la revolución demográfica. Entonces, en este caso, la revolución industrial necesitaba, recuerda, materias primas y mercados. ¿Esto dónde se iba a conseguir? En las colonias que pudiesen conquistar. Ahora, hay competencia entre los diferentes países por tratar de tener la mayor cantidad de colonias posibles. Y recuerda que entre la Triple Alianza y la Triple Entente hay una grave diferencia. La Triple Entente era el bloque de países que tenían la mayor cantidad de colonias y la Triple Alianza las querían conseguir. ¿Bien? Aparte, el auge del capitalismo. Bien, ¿qué pasó? En esta época, las inversiones del capitalismo van a generar, pues, digamos, el máximo desarrollo de este sistema conocido como el imperialismo monopólico. Aparte, se va a dar un desarrollo desigual de los diferentes países. Probablemente una potencia no quiere que el territorio que domina tenga pues un gran desarrollo. Va a tratar por lo menos de hacer lo posible para que se mantenga simplemente como un país retrasado. Aparte, también entre los antecedentes tenemos las innovaciones armamentistas de la segunda revolución industrial,
Recuerda que la producción de armas obedece también a un proceso previo a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama ese proceso previo a la Primera Guerra Mundial donde se produce armas? Paz armada. Paz armada. Paz armada. Muy bien. Listo. Ahora, en el caso de la paz armada, ¿quién provocó la paz armada? Alemania, Otto von Bismarck. Francia. Alemania, muy bien. Con su canciller conocido como Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. ¿Cómo le llamaron a Otto von Bismarck? Canciller de hierro. El canciller de hierro. ¿Cuál era el objetivo de Bismarck al crear una guerra con Francia? Bloquear a Francia, aislar a Francia de todos los países. Escúchame primero, escúchame, por favor. Recuerda, ¿cuál era el objetivo de Otto von Bismarck al iniciar la guerra franco-prusiana? Unificar Alemania. A los hermanos. Bien, recuerda que gracias a la victoria que obtienen en esta guerra, recién apareció Alemania. ¿Qué territorio le quitó Alemania a Francia? Alsacia y Lorena. Muy bien. Listo. Ahora, la carrera por tener la mayor cantidad de colonias, ¿cómo se conoce? ¿Con qué nombre? Gran imperialismo. Gran imperialismo, la expansión. El gran imperialismo. Recuerda que era la necesidad política de tener la mayor cantidad de colonias. Bien, ¿qué potencias industriales no europeas se había en ese momento? Estados Unidos, Japón. Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón. Dime, ¿cuáles eran las nuevas potencias del siglo XIX? Alemania, Italia. Italia. ¿Cuál era la primera potencia colonial? Inglaterra. La segunda potencia colonial. Francia. Ya está. Muy bien. ¿Cuál es el país más necesitado de colonias? Alemania. ¿Cuál es la causa detonante de la guerra? Los nacionalismos. Bien. Y recuerda que los nacionalismos son los que van a provocar los diferentes tipos de rivalidades entre todos los países europeos. Por ejemplo, ¿qué rivalidad existe entre Inglaterra y Alemania? Industrial. Económica. Industrial. ¿Qué rivalidad existe? ¿Qué rivalidad existe entre Alemania y Francia? Territorial, por así decirlo. ¿Qué rivalidad existe entre Italia y Austria-Hungría? Territorial también. Trentino. Dominio de los Balcanes. Escúchame, ¿qué rivalidad existía entre Rusia y Austria-Hungría? Territorial también política. Territorial. Territorial, los Balcanes. Territorial. Muy bien. Territorial. Esto lo vamos a pasar. Bien, y listo. Vamos al pretexto. ¿Qué fecha fue? 28 de junio de 1914. Lugar. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Aparte, ¿quién murió esa fecha? El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek. ¿Quién fue el asesino? El estudiante Gabriel, 19 años. La mano negra. Llamado La mano negra. ¿A qué movimiento? La mano negra. ¿Qué tipo de movimiento era la mano negra? Ultranacionalista. Listo. Ahora, escúchame. El reclamo de Austria, ¿sí?, a Serbia, bien, se va a dar prácticamente el 23 de julio. ¿Cómo se llama ese documento que le envía Austria a Serbia? El ultimátum. ¿Cuánto de plazo le daba en el ultimátum? 48 horas, 2 días. 48 horas. El 25 tenía que responderse. Perfecto. ¿Lo acepta totalmente Serbia? No, solo rechaza el sexto punto. Y entonces recuerda, Austria le declara la guerra a Serbia. ¿En qué fecha?
28 de julio. 28 de julio. Muy bien. Austria entonces declara la guerra a Serbia el 28 de julio. ¿Listo? Y lo que de repente no tomó en cuenta Austria, probablemente recuerda que Austria no quería pues una guerra mundial, sino una guerra local, guerra pequeñita en la península balcánica. No tomó en cuenta de que Serbia tenía un aliado. ¿Y ese aliado quién era? Rusia. Rusia. La Rusia imperial, la Rusia zarista. Rusia imperial, la Rusia zarista se moviliza el 30 de julio y Alemania prácticamente declara la guerra a Rusia el 1 de agosto. ¿Qué nacionalismos han iniciado la Primera Guerra Mundial? Germano y eslavo. Eslavo y germano. Germano. Ya está, muy bien. Después viene una declaración en cadena. El 3 de agosto, Alemania acusa falsamente a Francia de haberla invadido y Alemania invade Francia el 3 de agosto. El 4 de agosto, Alemania invade Bélgica y recuerda que eso fue pregunta de examen. La pregunta decía, si Alemania invade a Bélgica, ¿qué país le declaró la guerra a Alemania? Inglaterra. Ya, listo, vamos, no te preocupes. Está bien, estás avanzando bien, se nota que ya has aprendido. Hay que repasar siempre para mantener la memoria así, completita, con ese tema. Listo. Ahora, a la entente, cuando empieza la guerra, ¿cómo les van a llamar? Los aliados. Los aliados. En la triple alianza, cuando empieza la guerra. Potencias centrales. Las potencias centrales. Ya está, listo, muy bien. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, Italia se declara neutral. ¿Qué problema tenía Italia con Austria? Las regiones de Trentino, Istria y el Bajo Tirol. ¿Estaban en poder de quién? De Austria-Hungría. Bien, listo. Ahora, otra. ¿Por qué Turquía y Bulgaria hacen alianza con Alemania? Tenían disputas con Serbia. Problemas de las antiguas guerras balcánicas, Primera y Segunda Guerra Balcánica. Ajá, se habían enfrentado entre 1912 y 1914 en las guerras balcánicas, ¿no? Serbia en la Primera Guerra Balcánica derrotó a Turquía y en la segunda Serbia está derrotando a Bulgaria. Bien, la intención, recuerda, de Serbia era que la salida al mar, no la tenía. Bien, ¿en qué año ingresa Estados Unidos en la guerra? 1917. ¿En qué año se retiró Rusia? ¿En qué año se retiró? 1918. 18, en el 18. 18, al año siguiente. 18, el 18. Bien, pero repito, se retira así de práctico, muy bien, en el 17. ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Cuántas fases tiene la guerra? 4 fases. ¿Cómo se llama la segunda fase? Guerra de posiciones. Guerra de posiciones. ¿Cómo se llama la segunda fase? ¿Cuál? Fin de la guerra. Fin de la guerra. Fin de la guerra. Muy bien, ¿en qué fase se da la guerra de desgaste? En la segunda, hasta el final, de la segunda hasta el final. La guerra de posiciones, ¿En qué fase hubo cambio de políticos? Tercera. En la tercera crisis de la guerra. Sí. Ahora, ¿en qué fase se firma el tratado Brest-Litovsk? En la cuarta fase, fin de la guerra. El 3 de marzo. ¿En qué fase, listo, Italia entra a la guerra? En la segunda fase. Segunda. Bien. Muy bien, vamos a continuar. Veamos, ¿en qué frente se dio la primera fase? Occidental. Y oriental también. ¿Y qué más? Y oriental. Balcánico. Y el balcánico. Occidental. Listo. En el frente balcánico, ¿qué países están enfrentándose? Austria y Hungría. En el frente oriental, Rusia. ¿Contra quién se está enfrentando? Alemania. Contra Alemania. ¿Cómo se llama la victoria rusa? Victoria rusa. Tannenberg. Victoria rusa. Rusa. Gubine. Victoria rusa. Victorias alemanas. Tannenberg y Laos Masurianos.
Ya está, perfecto. Listo. A cargo del ejército alemán en el frente ruso. Ludendorff y Ludendorff y Hindenburg. Ludendorff y Hindenburg. Ya está, muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo del plan 17? Recuperar Alsacia y Lorena. Recuperar Militar obligatorio por 3 años. Lorena. Recuperar Alsacia y Lorena. Ese era el objetivo del plan 17. Recuperar Alsacia y Lorena. Y para poder recuperar Alsacia y Lorena, establecieron su servicio militar obligatorio en 3 años para tener la mayor cantidad de soldados y así formar 5 ejércitos. ¿Cómo se llamaba el plan alemán? Schlieffen. Bien, ¿a qué países tendría que derrotar a Alemania en el plan Schlieffen? A Francia y Francia, Francia y mandar a Rusia. Bien, Francia y Rusia. Listo. Por el frente occidental, Alemania, ¿qué país está invadiendo? Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Luxemburgo y Bélgica. Escúchame, Luxemburgo y Bélgica. Bien, pero ya funciona, dice, la alianza entre Francia e Inglaterra, pero el ejército alemán los termina derrotando. Bien, listo. Vamos ahora. En el frente occidental, el objetivo de los alemanes es tomar la ciudad de París. Bien, pero aquí se va a dar una gran batalla en esta primera fase. ¿Cómo se llama la batalla? El milagro de Marne. La batalla del Marne. Bien, listo. Conocido como el milagro del Marne. ¿Por qué le llamaron el milagro del Marne? Porque ganan los franceses. Resiste la capital. París, se protege París. Y además, recuerda, es la primera guerra moderna. La primera guerra moderna del siglo XX. Se enfrentaron. ¿Quién se enfrenta? Yo soy Joffrey. ¿A quién se enfrenta? Von Moltke. En esta batalla, ¿quién destaca? Joseph Gallieni, derrotando ¿a quién? A Alexander von Kluck. Ya está. ¿Qué consecuencias trae la batalla del Marne? Se evita la caída de París, fracasan los dos planes militares, la primera batalla moderna del siglo XX. Listo, el nacionalismo se incentivó para poder detener a Alemania, se inicia la carrera al mar y gracias a la carrera al mar que se inicia la guerra de trincheras. Segunda fase. ¿Qué país es convencido de cambiar de bando? Italia. Con el Tratado de Londres. Tratado de Londres, muy bien, listo. Ya está, nos pasamos eso. Ahora, cuando Italia interviene en la guerra, se va a dar la Guerra Blanca, recuerda, la Guerra Blanca. ¿Por qué la Guerra Blanca? Porque se en los Alpes. En los Alpes, de nieve, Alpes, recuerda, frente alpino, Alpes. Y entonces aquí están compitiendo prácticamente en plena nieve. ¿Qué países se van a enfrentar en la Guerra Blanca? Italia, Austria, Hungría. Muy bien, listo. Ya está. La guerra de trincheras, jovencitos, la guerra de trincheras, bien, se va a dar prácticamente las batallas más violentas de toda la Primera Guerra Mundial. Están concentradas en la guerra de trincheras. ¿Cómo se llamaba el territorio que estaba en el medio de las dos trincheras? Tierra de nadie. Tierra de nadie. Las condiciones son terribles para ambos ejércitos, que mueren en cantidades asombrosas, hay enfermedades, piojos, ratas, etcétera, 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 etcétera. Bien, ahora, en una guerra de trincheras, ¿hubo avance en la guerra? No, se detiene la guerra. No hay avance. Bien, no hay avance. Entonces, ¿qué país crea la guerra de desgaste? Alemania. Muy bien. Alemania. La guerra de desgaste. Su creador, ¿cómo se llama su creador? Falkenhayn. Erich von Falkenhayn. Alemán, Juancitos, que pretende provocar la mayor cantidad de bajas posibles en el enemigo, utilizando prácticamente todos los artefactos que la revolución industrial les está dando a los alemanes. Bien. Armas químicas,
lanzallamas, granadas, artillería pesada, etcétera, etcétera. La intención es esa, derrotar o tratar de provocar al enemigo la mayor cantidad de bajas posibles para romper su moral. Muy bien, pero los alemanes que estaban preparados técnicamente cuando se enfrentan a los franceses les van a resistir, y una de las situaciones que les va a permitir la resistencia va a ser pues el nacionalismo. Ahora, en esta guerra de desgaste donde no hay avance, en 1916 se van a dar las batallas más destructivas. ¿Cuáles serían? Verdún y Somme. Ya está, a ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la batalla más sangrienta? Somme. La batalla más larga. Esta guerra se va a extender, jovencitos, recuerden, esa guerra se va a extender prácticamente hasta el final de la guerra. En 1917 destacan dos batallas más, Chemin des Dames, o sea, en francés Camino de las Damas, y Vimy aparte de Cambrai. Muy bien, una cosa que nos estábamos olvidando. En Verdún, ¿quién ganó? Francia. Correcto. En el Somme, ¿quién ganó? Alemania. Alemania. En el caso de Verdún, ¿cómo se llama el héroe francés? Recuerda que llegó a ser presidente de la Francia Libre. Pétain. Muy bien. Ahora, táctica que utiliza Inglaterra para evitar que Alemania tenga recursos. Bloqueo naval. La cantidad de barcos que tenía Inglaterra le permitía aplicar pues el bloqueo naval. Tenía pues dice más de 250 barcos de guerra. Muy bien. Ahora, el objetivo es que con ese bloqueo se desgaste Alemania. Pero los alemanes sacan una nueva arma y se conoce con el nombre de U-boats. Posiblemente los conocemos como los submarinos. Muy bien, ahora, ¿en cuántas fases se divide el ataque de los submarinos alemanes? Dos fases. Dos fases. La primera, Los ingleses y la guerra total. la primera fase solamente atacaban barcos ingleses en 1915 y la segunda fase en 1917 la guerra total. Listo. Ahora, en este caso, Alemania, por ejemplo, en la primera fase, recuerda, hundía solamente barcos ingleses. Pero como los ingleses empezaron a utilizar barcos de otras naciones, barcos generalmente neutrales, entonces los alemanes cambian el estilo de su guerra a partir de 1917, hundiendo cualquier barco de cualquier bandera. Esa entonces, en esta situación, en 1915, por ejemplo, se da el hundimiento de Lusitania. Pero en 1917 los alemanes hunden un barco llamado el Vigilantia, lo que prácticamente provoca que Estados Unidos ingrese a la guerra en 1917. Repito, la guerra submarina, atacando sus barcos, provoca el ingreso de Estados Unidos. Combate de Jutlandia. ¿Qué importancia tiene el combate de Jutlandia? El más grande. Más grande en combate. Es el más grande de la Primera Guerra Mundial. Correcto, de la Primera Guerra Mundial. Correcto, hasta el día de hoy, recuerda, no se sabe pues quién ganó o quién perdió. Se enfrentaron la Royal Navy con la Kaiserliche Marine. Ya está. Vamos a ver. ¿Con qué presidente o qué presidente estaba en el Perú cuando se inició la Primera Guerra Mundial? Benavides. Benavides. Bien. Ahora, ¿con qué presidente se dio el incidente de Lorton? José Pardo. Barreda. Perfecto, muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué presidente rompe relaciones diplomáticas con Alemania? Pardo. Pardo y Barreda. Mira, estamos en la tercera fase. Qué bonito, Garacho. Así es cuando estudias y respondes ya y se avanza rápido, pues. ¿No? Ya está, muy bien. Recuerda, en 1917 la guerra, nadie había planificado una guerra tan larga y entonces el hecho de que la guerra se haya alargado provocó diferentes tipos de crisis. Crisis económica, escasez de alimentos y huelgas. ¿Por qué escasez de alimentos? Recuerda que Alemania está usando guerra submarina y que Inglaterra está usando bloqueo naval. ¿Bien? Repito, entonces los países se están desgastando, empieza a haber escasez de alimentos, huelgas. La crisis social permite algo positivo para la mujer.
¿Qué le pasó a la mujer? Participación. Puede ganar económicamente. Trabajar en fábricas. Trabajaba en las fábricas. Mayor libertad económica. Alcanzó libertad económica porque ya ahora sí ella trabajaba para sí y para sí misma. Muy bien, aparte, la crisis militar, las condiciones eran terribles, los soldaditos se fueron rebelando, tuvieron que prácticamente fusilar, bien, a los amotinados, y hubo el cambio de políticos. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿quién estuvo en el poder? Daladier. Daladier, correcto, listo. ¿Y en Francia? Clemenceau. Muy bien. Clemenceau. El ingreso de Estados Unidos en 1917. ¿Con qué presidente de Estados Unidos ingresa a la guerra? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Perfecto, ya, muy bien. Listo. Ahora, una de las primeras causas que vamos a considerar es la guerra submarina alemana. Y en esa guerra submarina alemana, en 1917, hunden un barco mercante norteamericano conocido como el Vigilantia. Luego, otra situación también que se da es el telegrama Zimmermann. ¿Y en qué país le alcanzó el telegrama Zimmermann a Estados Unidos? Inglaterra. El telegrama decía que Estados Unidos, mejor dicho, México, iba a tener una guerra con Estados Unidos para tratar de recuperar los territorios que anteriormente había perdido en una guerra. Y que el asesoramiento militar iba a estar por parte de ¿quién? Por parte de Alemania. ¿Qué es lo que buscaban los alemanes? Buscaban que Estados Unidos no vaya a la guerra europea, que tenga justamente un entretenimiento. ¿Cuál sería la distracción? La guerra con México. Listo. Ahora, digamos, la causa por la cual Estados Unidos decide ingresar sí o sí a la guerra son los préstamos que se le hizo a Inglaterra y que si no hubiese participado Estados Unidos, probablemente Inglaterra hubiese sido derrotada por Alemania. Ahora, ¿quién estuvo a cargo del ejército norteamericano? John Pershing. Correcto, muy bien. 1917, ¿qué país se retira de la guerra? Rusia. ¿Cuál fue la razón por la cual se retira Rusia? Por la Revolución de revolución. Bolchevique. La bolchevique. Bien, recuerda, la revolución bolchevique, escúchame, cuando se dio la revolución bolchevique, estaba gobernando el zar de Rusia. Nico. No, estaba otro. Dos gobiernos divididos. Claro. ¿Con qué podemos decir, a ver, con qué revolución sacan al zar de Rusia? Con la menchevique. Muy bien. Ya está. ¿Quién fue el presidente de la Revolución de Febrero? Kerensky. Alexander Kerensky. ¿Quién fue el presidente de la Revolución de Octubre? Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin. ¿Cuál es la consecuencia del retiro de Rusia? Alargamiento de la guerra. La guerra se alarga hasta 1918. La guerra se alarga hasta 1918. Listo. Vamos ahora a la cuarta fase. La cuarta fase, recuerda, en marzo se está firmando el primer tratado de rendición. ¿Cómo se llama y quiénes lo firman? Rusia, Alemania. Rusia y Alemania. ¿Quiénes lo firman? Rusia y Alemania. Perfecto, bien. Ahora, los alemanes que ya han concentrado sus tropas en el frente occidental lanzan la última ofensiva que se llama la Operación Michael, o simplemente se le llama la Batalla del Kaiser. Batallas donde ellos obtienen victoria. San Quintín, Arras, Sierra Aisne. En el caso de la batalla de Aisne, tiene una gracia. ¿Cuál? Que gracias a esta batalla los alemanes alcanzan la máxima expansión en territorio francés. Pero ya las tropas alemanas están desgastadas y los aliados se han organizado y establecido prácticamente un comando aliado. ¿A cargo de quién estaba el comando aliado? Ferdinand Foch. Entonces, los aliados le responden, jovencitos, con la ofensiva de los 100 días.
donde van a obtener victorias en Amiens, la segunda batalla del Marne, la segunda batalla del Somme, la batalla de la línea Hindenburg. Repito, los alemanes ya estaban desgastados, no tenían los recursos para poder sostener a un ejército, entonces se da el avance aliado a partir, o en todo caso, entre los meses de agosto y noviembre. Ya está. Ahora, el apoyo de entre las potencias aliadas va a prácticamente permitir de que los diferentes aliados que tenía Alemania se vayan rindiendo. ¿Cuál es el primer país que se rinde por parte de los aliados de Alemania? Bulgaria. Turquía. Bulgaria. Estás viendo la fecha, ¿verdad? Sí, Bulgaria. Bulgaria. Sí, ¿no? Al tóxico no lo miras así, ¿no? No. Ok, el primer país que se rinde, recuerda, por parte de los aliados de Alemania es Bulgaria. ¿Cómo se llama el armisticio? Tesalónica. Segundo país en rendirse. Turquía. ¿Cómo se llama el armisticio? Mudros. Armisticio de Mudros. 3 de noviembre, el último de los aliados de Alemania se rinde firmando ¿qué armisticio? Padua. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la derrota de los alemanes? Primero, bloqueo naval. Recuerda, ¿qué país le estaba bloqueando a Alemania? Inglaterra. El bloqueo naval, y además, conceitos, aparte del bloqueo, el uso de los recursos generalmente para el ejército alemán provoca una hambruna en la población civil de Alemania. La tercera, el ingreso de Estados Unidos. Y cuarto, el desgaste y prácticamente las derrotas de los alemanes en la guerra. Esas son las causas de la rendición de Alemania. Veamos, pero antes de que se rinda Alemania, aparecieron, dice, los 14 puntos del presidente Wilson. Y los alemanes, pensando que los aliados les iban a perdonar, o en todo caso se iban a, digamos, adscribir al utilizar los 14 puntos de Wilson, simplemente pensaron en que era necesario rendirse ya, porque ya todo estaba perdido. Pero ¿qué pasó en Alemania? ¿Qué ocurrió en Alemania? En los primeros días del mes de noviembre se da pues una huelga y una revolución donde participan soldados del que habían escapado de los frentes, los marineros, los obreros, la gente civil, los intelectuales, los estudiantes. Hay una presión social, ¿sí?, en la ciudad de Berlín. Gracias a eso, entonces, Guillermo II, el Kaiser de Alemania, abdica. Y si el Kaiser abdica, entonces, ¿quién lo reemplaza? Friedrich. Correcto. Ahora, con Guillermo II, recuerda, cuando abdica Guillermo II, desaparece el imperio alemán. A propósito, ¿qué rey sería? ¿Qué, como dinastía? ¿Qué Reich? Segundo Reich. Tercero. Segundo Reich. Segundo Reich. Desaparece el segundo Reich y ¿qué lo reemplaza? La República de Weimar. Ya está. Muy bien, listo. Ahora, se da la rendición de Alemania, firmando ¿qué armisticio? En la grafía francesa, la G delante de la N es como una ñ. Compiègne. Retondes. ¿Qué fecha? El 11 del 11. El 11 de noviembre. 11 de noviembre. A las 11 horas. Y dijeron bien que va a empezar a funcionar este tratado a partir de las 12 de la mañana del día 11 del mes 11, o sea, 11 de noviembre. Bien, el jefe de la delegación alemana, Matthias Kersberger, firmó prácticamente la rendición frente al jefe del comando aliado, Ferdinand Foch. Ya está, acabó la guerra, entonces, el 11 de noviembre. Al año siguiente se reúnen, ¿sí?, los países aliados, los países vencedores, ¿dónde? En París. Conferencia de París. Entonces se van a dar las conferencias, bien, en donde cometen un error. ¿Cuál fue el error? Excluir a los vencidos. Segregar a los vencidos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿a qué países se les conocía como los cuatro grandes? Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos, Inglaterra
¿Qué más? Francia y Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuál fue el principal tratado de paz? Versalles. ¿Quién lo firma? Alemania. Alemania. Tratado firmado por Austria. Saint-Germain. Ya está. Ahora, en los 5 tratados, en la primera parte de los 5 tratados, se establece la creación de una institución. ¿Cómo se llama esa institución? Sociedad de las Naciones. Sociedad de Naciones. Primera parte del Tratado de Versalles. Muy bien. Para Alemania, ¿cómo tomó el Tratado de Versalles o las conferencias de París? El dictado. Imposición de Versalles. Lo llamo dictado. Tenemos el Tratado de Versalles, recuerda, ¿en qué fecha se firmó? 28 de junio de Para 1919. conmemorar que La muerte del archiduque. muy bien, chicos, ya está. ¿Qué territorio Alemania le devuelve a Francia? Alsacia y Lorena. Territorio le entrega a Dinamarca. Ducado de Schleswig. ¿Quién entrega a Bélgica? Eupen y Malmedy. Eupen y Malmedy. Perfecto, ya está, muy bien. En las condiciones militares, ¿qué territorio tendría que desocupar Alemania? El margen izquierda del Rin. Perfecto. Bien. Listo. Su ejército, ¿a cuántos soldaditos iba a quedar? 100.000 hombres. 100.000. ¿De qué estaba prohibida Alemania? ¿Qué estaba prohibida de ser? Fabricar material de guerra. Correcto. No podía fabricar armas. Cerrar las fábricas de armas. Muy bien. A propósito, ¿qué territorio iba a ser explotado por Francia durante 15 años? Sarre. La región del Sarre. Sarre. Bien, perfecto, ya está. Ahora, ¿qué otra cosa más? Alemania tenía que pagar una fuerte indemnización de guerra. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó con el territorio alemán, por ejemplo, con el caso de Polonia? Dividió el territorio alemán en 2. Alemania ha sido dividida prácticamente en 2 por el corredor de Danzig. ¿Cuál es el territorio que tiene justamente pasando el corredor de Danzig? La Prusia Oriental. Prusia Oriental. ¿Listo? ¿Cuántos imperios ingresan a la guerra? 4. 3. ¿Cuántos imperios aparecen en la guerra? Los 4. El imperio alemán reemplazado por la República de Weimar. El imperio húngaro disgregado. El imperio otomano desapareció. El imperio ruso cayó prácticamente. Recuerda que en los próximos años se creó prácticamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Listo. ¿Cuántos países se crearon con la guerra? 7 países. 7. Muy bien. ¿Qué países? Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Letonia, Polonia, Polonia, correcto, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría. ¿Ya? La intención, recuerda, era detener la expansión del comunismo soviético. Listo. ¿Quién ayuda ¿sí? a la reconstrucción de Europa? Estados Unidos. Gracias. Listo, gracias al resultado de esta guerra, ¿qué ideologías nuevas aparecen? Nazismo. Marxismo. Comunismo. Ya está. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál es el país que domina culturalmente el mundo? Estados Unidos. Listo. ¿Cuál es la nueva potencia mundial? Estados Unidos. ¿Cuál es la moneda mundial? El dólar. Dólar. Verde. ¿Qué moneda europea ha desplazado? El marco alemán. El marco alemán. Ha desplazado a la libra esterlina de Inglaterra. ¿Quién ha desplazado? Ya está.
¿Listo, chicos? Mira, ya está. Terminamos el paso Primera Guerra Mundial. ¿Ven? Facilito, ¿verdad? Facilito. Mira, 52 minutos hemos demorado en hacer este temita. Pero claro, ha servido que los estén machacando con los paneles, que le esté friega, que te friega, que estudia, y llamarle la atención pues a algunos alumnos sobre todo. Ha servido. Ahora ya sabes Primera Guerra Mundial. Muy bien. Nos quedan 8 minutos, entonces vamos a hacer un poquito de incas. Segunda guerra. ¿Qué quieres hacer? No, suyo. A la próxima, ya suficiente guerra. Rapidín. Revolución Francesa. Tema clave, profe. Segunda Guerra. No. Segunda Guerra, la siguiente. Sí, la siguiente, no te preocupes. Y así hacer su Incas está bien. Sí, pues. A ver, un momento, por favor, vamos a cargar el archivo. Bien, Juancitos, bueno, ahora nos toca hacer el repaso de el Tahuantinsuyo. Ya está, muy bien. ¿Cómo se llama el príncipe que derrotó a los chancas? Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui. Cusi Yupanqui. ¿Has escuchado la ¿Cómo se llama el príncipe que derrotó a los chancas y que prácticamente permitió el inicio del imperio incaico? Tupac Inca Yupanqui. O cacho en la lengua te voy a dar. ¿Ah? Uno. Por favor, repaso. La respuesta es Cusi Yupanqui. Príncipe Cusi Yupanqui. Bien, y cuando gana el poder se hace llamar Pachacútec. Pachacútec. Listo. ¿Cuál es la causa principal por la cual cae el imperio de los incas? Falta de unión. No se consolidó bien. La falta de unidad. Listo. ¿Con qué acontecimiento se marca el fin de la conquista? Repítala. ¿Puede repetir la ¿Qué? ¿Puede repetir? Captura de Atahualpa. Todo el mundo habla ahorita, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acontecimiento marca el fin del periodo de la conquista? Captura de Atahualpa. Atahualpa en 1532. Muerte de Atahualpa. Ejecución de Atahualpa. Listo. Aparte. Muy bien. ¿Qué es una pacarina? La lista. Lugar sagrado de origen. Lugar sagrado de origen. Lugar de procedencia. Y recuerda que es una pacarina un lugar de origen, la Titicaca o también puede ser el Pacaritambo, ¿sí? Según la leyenda o cualquiera de las dos leyendas. ¿tá? A ver, listo. De todas las tribus que estaban viviendo en el valle de Acamama, ¿cuál era la más poderosa a la que enfrentaron los incas? Ayamarcas. Y ya, ¿con qué gobernante se termina de expulsar a los ayamarcas? Yupanqui. ¿Cuántos países abarcó el territorio del imperio de los incas? 6 países. Ya está, muy bien. Dime, primer gobernante en utilizar el título de Inca. Inca Roca. Dividió el imperio. Bien, no hay problema. Bien, dividió el imperio en 4 regiones.
Pachacute. Listo. ¿Cómo se llama el Inca que llegó a la Polinesia? Tupac Inca Yupanqui. Inca navegante. El Alejandro Magno Bien, también. en la época en que gobernante llegan los angazapos. ¿Los qué? Los angazapos. ¿A quiénes se llaman los angazapos? Huayna Cápac. Sangazapo. ¿Quién era? Los europeos. Huayna ¿Cómo se Cápac. llamaba el reinante de Huayna Cápac? ¿Cómo se llamaba el reinante de Huayna Cápac? Nina Cuyuchi. Su hijo, Nina Listo, ya está. Nómbrame los generales de Atahualpa. Quisquis, Rumiñahui, ¿Alguien sabe cómo se llamaba el más famoso general que tenía Huáscar? Respuesta se llamaba Atok. Ya está. Bien. Listo. A ver, ¿quién estableció el sistema decimal de la población? Tupac Inca Yupanqui. Listo. Ya está. ¿Cómo se llamaba el dualismo en el Chinchaysuyo? Ayauchu y Choc. Ayauca y Choc. En dualismo de la meseta del Collado. Alasa Masac. Ya está bien. Listo. Para elegir a las autoridades del sistema decimal, repito, para elegir a las autoridades del sistema decimal se utilizaban dos principios. ¿Cuáles eran? Democrático y tirano. Monárquico. Democrático y monárquico. ¿Quiénes eran elegidos bajo sistema monárquico? Hasta el Huaranga para arriba. Huaranga, Camayoc, para arriba. Camayoc. Lo demás lo hace el Camachico. ¿Qué es el Camachico? La Asamblea del Pueblo. La Asamblea del Pueblo. Correcto. Muy bien. Ahora, veamos. ¿Cómo se llama el hijo del Inca que no forma parte de la panaca real? O en todo caso, ¿qué función tiene? El Auqui es el heredero. El Auqui heredero. Listo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a las Malquis? En las momias. ¿Con qué grupo? Son momias. Las panacas. ¿Con qué grupo? Nobleza. ¿Con qué nobleza? De sangre. Muy bien. Incas fallecidos. La nobleza de privilegio recompensada. ¿De qué grupo social era originario? De los Hatun-Runas. Eran siervos de los incas. Llanas. Los Yanacón. Recuerda otra cosa. ¿A quiénes llamaban orejones? A los nobles. A la nobleza. Nobleza de sangre. Nobleza de sangre. Listo. Organización económica. Recuerda, los incas bien administraron muy bien la mano de obra de los Hatunrunas. Con eso trabajan la tierra. La tierra, recuerda, estaba dividida en la tierra del Sol, la tierra del Inca y la tierra del Ayo. Ojo, y la tierra de cultivo de un ayo se le llama simplemente marca. Aparte, la sobreproducción, lo que sobra, era guardado ¿dónde? Colcas. Colcas y tambos. Bien, ¿qué actividades complementan a la agricultura? Ganadería. Ganadería. Correcto, ganadería y también está el trueque. Bien, ¿cuáles son los principios económicos de la economía incaica? Reciprocidad y distribución. ¿Qué es el huaqui? Aprovechamiento conjunto de animales. Explotación de animales. Muy bien, listo. Aparte, ¿cómo se llamaba la tierra de cultivo de un ayu? Marca. La marca. Una marca. Ya está, muy bien. ¿Quién estudió el control ecológico vertical?
Murray. John Murra. John Murra. John Murra. ¿Con qué otro nombre se le conoce al control ecológico vertical? Archipiélagos. La técnica de los archipiélagos o islas. Ya está. ¿Qué es la calpa? Ofrendas animales. Ofrendas Animales eran las ofrendas a los apus. ¿Qué era el chacum? El Chaco. Era acorralar a los animales. Acorralar a los animalitos. ¿Para qué? Utilizar su lana. Para poder obtener la fibra, su lana, jovencito, recuerda, con esa fibra se hacía la ropa de los incas. ¿Cuáles eran las formas de trabajo? Ya está, muy bien. ¿Cuál era el trabajo obligatorio? 3 meses al año. La mitad. Muy bien. ¿Cuál era el trabajo cuál era el trabajo en las tierras del Ayu? El Aini. Listo, a ver. Ya, son las 7:03. ¿El profesor ya está presente? ¿A quién le toca? Nos toca biología, pero no sé biología. Siga. Profesor Chinos. Vamos, ya. Ahorita llega el profesor Chinos. Ya, vamos a avanzar un poquito más para no dejarlos en el aire, ¿ya? Listo. A ver, dime, ¿cuántos representantes tenía el Consejo Imperial? 4. 4. Y estos 4 a su vez tenían consejeros. ¿Cómo se llamaban? Aposkikuna. Perfecto, Aposkikuna. Listo, recuerda, el Zapa Inca utiliza un símbolo de poder. ¿Cuál es? Mascaipacha. Rojas, plumas rojas. ¿Qué actitud deberías tener frente al Inca? Sumisión. Humildad. Listo, una cosa más. Dime, ¿cómo se llama la ceremonia que venía posterior al nombramiento de un Inca? Capacocha. La capacocha. La capacocha. Listo, ¿cómo se llamaba al gobernador de una provincia? Totricut. El Tótrico, también llamado Apunchi. Listo, ¿quién era la chismosa? ¿Quién era la chismosa? Bien, listo. Al jefe militar de un ayu, ¿cómo se le llamaba? Cureo. Sinchi. Jefe de una familia. Una familia. ¿Listo, chicos? Muy bien, aquí nos quedamos el día de hoy. Bien, gracias. Sí, son las 7:05 de la noche. Bien, ya seguro que va a llegar el profito. Listo, entonces estudias y se hace rápido todo. ¿Ya? Bien, entonces, cositos, nos vemos conmigo entonces hasta la próxima clase. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Jueves. Chao, profe. Jueves en la noche. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Qué hora, Listo. profe? ¿A qué hora quieres hacer Ana Valeria? ¿8:30 o 9? ¿Está bien? 8. Depende, pues, depende, no hace que tengan seminario. Por si acaso hay que preguntarle al señor Dimas. Señor Dimas, ¿el jueves va a haber seminario? A las 9, profe. Jueves no hay. No creo que haya, profe, si estamos empezando. Es solo lunes, miércoles y viernes. Claro, si es lunes. Ah, ya, entonces, si es así, el jueves no hay nada, 8 de la noche, entonces hacemos el panel. Ya, profe, gracias. Todo incas, ¿no, profe? ¿O quieres algo más? Profe, todas las culturas Solo no incas, solo incas. Te dé colapso cerebral y ya. Quiero volar. Culturas más, profe. Profe, Ya, chicos. más. Culturas, Ok. historia del universo, profe. Ya, muchachos, nos vemos.